Muy buen día a todos, mi nombre es William Salgado y el día de hoy junto a mis compañeros Diego Garzón y Daniela Ramírez les vamos a hablar sobre la obra de los delitos y de las penas del autor italiano César Beccaria. Y para empezar les hablaré un poco del autor para tener un contexto sobre quién era él. César Beccaria fue un importante jurista, economista y literario italiano que nació en la ciudad de Milán en el año de 1738 y que murió en 1794. Beccaria es considerado el pilar del derecho penal actual, debido a que fue uno de los principales promotores de ese movimiento reformista del derecho penal de su época, que buscaba que este fuera totalmente cambiado, debido a que era un derecho considerado totalmente injusto, irracional y cruel. Por lo tanto, en su obra de los delitos y de las penas, publicada en 1764, él hace un análisis y una propuesta para cambiar el sistema judicial, solventando esas falencias que expone en su obra y argumentando cómo debe ser un derecho penal ideal. Uno de los principales postulados que propone Beccaria es la presunción de inocencia, la cual cambiaría esa presunción de culpabilidad que se llevaba hasta la época, y la que significaba que la persona que era imputada fuera considerada reo desde el primer momento, sin ningún tipo de posibilidad de defenderse y objetar los cargos que se le imponían en su contra. Y a su vez, antes de ser declarado culpable, se le sometía a un castigo injusto, cruel e inhumano. También era totalmente desproporcionado al delito que se le estaba buscando imponer. Y generalmente era algún método de tortura que buscaba encontrar la verdad a como diera lugar, y con la única forma de poder ser declarado inocente era sobrevivir a tales torturas, lo cual era prácticamente imposible. Por lo cual Beccaria propone esta presunción para que la persona tuviera esa posibilidad de defenderse y también para que el método con el que se buscase la verdad fuera lógico, el cual según Beccaria sería el onus probandi o la carga de la prueba, que iba a recaer en el Estado y mediante la cual se buscaría la verdad sustentada en un método lógico y racional. Además, que también proponía que ésta fuera hecha en una acusación pública, dando origen a los juicios que hoy en día conocemos y en los cuales la misma persona imputada podía controvertir de lo que se le acusaba, y ese onus probandi fuera más justo, demostrando así al pueblo que se buscaba la verdad mediante métodos lógicos. A su vez, Beccaria nos dice que las penas a los delitos comprobados mediante este método tenían que ser justas y necesarias. Estas no podían ser por ninguna razón desproporcionadas al acto, como lo eran la tortura o la pena de muerte para un hurto, que eran castigos inútiles que podían generar un impacto en las personas por el momento, como en el caso de la tortura, pero que tiempo después se podía volver a cometer el delito, porque ese impacto iba a desaparecer con el tiempo. Y en el caso del reo, este iba a volver a reincidir, ya que solo sería ese pequeño instante de dolor, pero después iba a volver a cometer el delito. Y para Beccaria nos dice que lo más traumático y la pena que debería decretarse es la prisión. César Beccaria afirma que un proceso demasiado largo significaría así una tortura para el estado psicológico de una persona que está siendo procesada. De tal manera sostiene que entre más rápida o pronta se dé la condena, más se ampliaría la razón de justicia. Es importante también recalcar que para el autor, la forma del delito no nace de la palabra, del pensamiento, la obra o la omisión, sino que a partir de su pensamiento, la forma del delito va a ser considerada como aquel acto o manifestación de la voluntad encaminada al daño. Ya que para César Beccaria el delito que amerita de una pena es aquel que daña a la sociedad, a su convivencia y a los bienes jurídicos, es decir, a los intereses que tiene el Estado y la misma comunidad. Por eso logra imponer un límite en el derecho de castigo, en donde en primera medida el Estado debe reconocer al delito como un acto encaminado al daño, y como segunda medida es que las penas deben ser totalmente proporcionales al daño que se comete. Por eso no todos los delitos afectan de igual manera a la sociedad. De igual manera, César Beccaria afirma que entre mayor sea el delito, mayor debe ser la pena que se dicte. Esta teniendo en cuenta que debe ser única y exclusivamente establecida por la ley.
César Beccaria suponía un rechazo total a la pena de muerte, el aislamiento y la prisión perpetua. De esta manera, su pensamiento generó un cambio trascendental del sistema punitivo, ya que si recordamos, el derecho penal de la Edad Media era un derecho que presumía la culpabilidad y no la inocencia, además de que estaba centrado en la persona, es decir, en aquello que pensaba, creía e imaginaba. Por esta razón, en la Edad Media se castigaba el pensamiento como un pecado. Por tal razón, Beccaria afirma que la medida del castigo no puede ser la personalidad de esta persona, es decir, su pensamiento, fundándose en que el pensamiento no se castiga porque éste simplemente no genera un delito y por ende no genera un daño. Por tal razón nos demuestra que a una persona no se le debe juzgar por su intencionalidad, es decir, por aquello que piensa, cree e imagina, sino que la manera justa en la que se debe juzgar es por el daño cometido, es decir, por aquel delito o acto que éste cometa. Es importante resaltar ciertas ideas que el autor nos quiere dar a entender mediante su obra de los delitos y las penas, ya que primeramente, la verdadera medida de los delitos es aquel daño que se le hace a una sociedad. Para el autor no es en ningún caso la voluntad del juez sino las leyes las que pueden dictar las penas. La tortura aplicada al reo para que se confiese y o delate a sus cómplices debe abolirse, ya que beneficia al culpable fuerte y perjudica al inocente débil. Las penas deben ser proporcionales a la gravedad de los delitos, ya que si todas las penas son iguales de rigurosas, el delincuente cometerá siempre el delito mayor. Otro planteamiento de César Beccaria es el rol fundamental del legislador en asuntos penales, como él lo plantea en su obra, en uno de sus postulados de la legalidad de los delitos y de las penas. Este consiste en lo ya estipulado donde los hombres entregan sus derechos, es decir, hasta donde cada uno se limita. Por lo tanto, la ley establece qué es un delito, qué es una pena y así determinar sus respectivas sanciones. Así pues, Beccaria plantea que para que un ciudadano pueda ajustarse u orientarse conforme o no a lo que establece la norma, todos deben entenderlo, desde el analfabeta hasta el más sabio. Todos deben entender esa ley penal. Dicho lo anterior, Beccaria, con otros sus postulados, plantea la prohibición de las leyes oscuras. Este consiste en que una ley no debe ser incierta e inentendible. Por el contrario, una ley debe ser clara para todos. Por lo tanto, al momento del legislador redactar el comportamiento el cual va a prohibir, esta debe hacerlo de forma clara, utilizando un lenguaje universal e entendible para todos. También propone una limitación en la función judicial, estableciendo un equilibrio de imparcialidad, ya que si se permite que el juez interprete la norma o ley como a su consideración de justicia, causará una duda e incertidumbre jurídica. Esa duda e incertidumbre jurídica ocasionará una desigualdad de la ley penal, donde esta ley penal debe ser igual para todos. Solo se presentará un grado de modificación dependiendo la gravedad de esa pena o delito. El fin de este autor con esta obra fue realizar un gran cambio al derecho penal, como es conocido hoy en día.